Hola, buenos días. Ya sé que les había dicho que estábamos viendo el último tema en el tema pasado, pero no. Nos hacía falta ver un poco de aplicaciones precisamente de la transformada de las ecuaciones diferenciales resueltas por la transformada de Laplace. Hay una cantidad tremenda de aplicaciones. Lo vamos a ver ahorita en un circuito RLC, pero se puede hacer en un sistema resorte más amortiguador para circuitos mecánicos, que en realidad viene siendo algo bien parecido a esto. Son sistemas análogos, entonces no hay gran diferencia realmente entre resolver esto que vamos a resolver y resolver un circuito como de ese tipo para los ingenieros electromecánicos o mecánicos eléctricos. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice aplicaciones de la transformada de Laplace en un circuito RLC. ¿Qué es un circuito RLC? Es un circuito en donde existe una resistencia medida en ohms, un inductor medida la inductancia en henrys, un capacitor medida la capacitancia en faradios y en este caso una fuente de voltaje ya alterna o una fuente de voltaje o fuerza electromotriz, así le llamamos, denotada ahí con la letra E. En este caso, en este circuito tenemos un interruptor K. Así como está nuestro circuito, ¿qué pasa qué pasa precisamente con ese circuito teniendo el interruptor ahí abierto, como ustedes lo ven? Pues no fluye carga, no fluye corriente ahí, corriente más bien ahí por el circuito. Entonces, ¿qué pasa ya cuando lo cerramos? Pues ahí hay un flujo de carga respecto al tiempo. Y un flujo de carga respecto al tiempo, ¿cómo lo llamamos? Flujo de carga respecto al tiempo. Corriente. La corriente medida en amperes, la carga medida en coulombs y el tiempo medido respecto al tiempo. Entonces eso es lo que pasa cuando bajamos ahí el interruptor. Para determinar esa carga y esa corriente en ese circuito, en función de tiempo se ha definido la caída de potencial en cada uno de los elementos. ¿Cómo es la caída de potencial en cada uno de esos elementos? ¿Cómo se ha definido la caída de potencial en cada elemento? Por ejemplo, aquí la caída de voltaje a través de la resistencia voltaje de la resistencia es precisamente la resistencia por la corriente. La caída de voltaje a través del inductor es el inductor multiplicado ¿por qué? Por la derivada de esa corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, así queda de esta manera. La caída de voltaje a través del capacitor es 1 sobre esa capacitancia integral de la corriente respecto al tiempo. Entonces, así se define cada una de los elementos de ese circuito. Entonces, ya utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, que la tenemos definida que en una malla cerrada, la suma precisamente de esos voltajes que en cada uno de esos elementos da igual a 0, tal como la tenemos aquí, cómo quedaría definido cada uno de los elementos que les expliqué ayer. Pues de esta manera. Entonces quedaría la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo, la resistencia multiplicada por la corriente, y aquí el 1 entre la capacitancia de la integral de la corriente respecto al tiempo igual a esa fuerza electromotriz. ¿Qué pasa con esta expresión? Es una expresión íntegro diferencial. Entonces tenemos ahí diferenciales, tenemos derivadas y tenemos una integral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo posible por no tenerlas, porque no podemos resolver algo que tenga a su vez ahí ambos elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir precisamente esta expresión. ¿Dónde? Pues precisamente en donde está la corriente, aquí en esta parte y aquí en esta otra parte. ¿Para qué? Para ya que nos quede una expresión, para poderla, que queden unas ecuaciones ya diferenciales que las podamos resolver utilizando precisamente la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en lugar de poner ¿y qué vamos a poner? Pues a lo que equivale, que en este caso va a ser ¿qué? La derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces así quedaría para el inductor, que está multiplicado ahí por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Cómo quedaría? Pues de esta manera, fíjense, hacemos ahí la sustitución. Aquí en lugar de I, ¿qué es lo que vamos a poner? Lo que equivale. Entonces, ¿a qué equivale I? Pues precisamente a la derivada de la carga respecto al tiempo. Hacemos ahí la multiplicación y ¿cómo va a quedar la expresión? De esta manera, que esta es que ni más ni menos que una segunda derivada. Y la caída de voltaje a través de un capacitor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues también
Aquí en lugar de I, ¿qué vamos a sustituir? Pues a lo que equivale I. ¿A qué equivale I? A la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces aquí la tenemos así. Entonces, ¿qué va a pasar con este diferencial de t y con este? Pues se van a eliminar. Y nada más va a quedar ¿quién? 1 sobre c integral del diferencial de q. Entonces, ¿cuál es la integral de diferencial de q? Obviamente va a ser q. Si fuera el diferencial de x, ¿cuál fuera su resultado? X. Si fuera el diferencial de y, ¿cuál fuera y? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 1 sobre q, 1 sobre c, perdón, por q, igual a ¿quién? A q sobre c. Entonces ya sustituyendo esas tres expresiones en esto que tenemos aquí, que ya miramos cómo se sustituye, cómo quedaría ya nuestra expresión final. Quedaría R por la derivada de la carga respecto al tiempo más L por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más esa carga sobre el valor de la capacitancia igual a nuestra fuerza electromotriz. Eso quedaría de esta manera. Obviamente, pues hay que reacomodar, porque ya saben que la primera derivada, pues la segunda derivada va al principio. Esto ya saben ustedes, también lo podemos denotar como Q doble prima o como Q prima para poderlo manejar un poco más cómodamente. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poco de teoría de cómo nos quedaría ya la expresión para encontrar en este caso las expresiones de la carga y de la corriente respecto al tiempo en un circuito RLC.